Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la séptima parte de Endese con un nuevo comienzo. El panda rojo les recuerda que esta historia fue escrita por Sotis. Capítulo 60, Desolación. Una calle oscura y lúgubre. Las farolas al borde de la carretera estaban oxidadas por los años sin reparaciones, e incluso las cubiertas de cristal de la parte superior habían sido rotas por algo. Los altos edificios destellaban con brillantes colores neón. El ambiente de Gotham aquí es muy cyberpunk. Caminó entre charcos de agua vieja y sucia que llevaban allí quién sabe cuánto tiempo, y miró a izquierda y derecha con una expresión ligeramente confusa. Shazam. De cielo. Nadie le respondió. Lógicamente, la tecnología de Batman no debería haber tenido este tipo de problema tan extraño. Los tres parecían haber sido transportados a lugares diferentes. Víctor se elevó hacia el cielo. El frío viento nocturno le azotaba la cara mientras entrecerraba los ojos y miraba a su alrededor en todas direcciones. No. Esta Gotham era casi como una ciudad vacía, y no había ni una sola persona por donde quiera que mirara. Incluso en el distrito más lejano, donde las luces de neón rojas, naranjas, azules y moradas parpadeaban en patrones deslumbrantes, Víctor seguía sin poder oír ninguna voz humana. Dijo que estaba casi vacío porque, al segundo siguiente, docenas de puntos láser rojos apuntaron directamente hacia él. Parece que este mundo estaba bien preparado para nuestra llegada. Víctor chasqueó la lengua. La situación de Flash era probablemente mucho peor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El silbido de los lanzadores al disparar provenía de todas direcciones a la vez, y cientos de misiles aullaban en el cielo nocturno. Las explosiones incesantes envolvieron a Víctor en una densa bola de fuego abrasador. Después de que el fuego finalmente se disipó, Víctor observó el espeso humo que lo rodeaba, salpicado de diminutas partículas de polvo verde. Observó fijamente las partículas de cristal verde apenas visibles que tenía en la palma de la mano. Tras un breve silencio, Víctor soltó dos risitas secas. Incluso extrajiste información sobre nuestro mundo del cerebro de ese pobre Flash. Incluso usaste misiles mezclados con polvo de kriptonita, porque me viste volar, cambiaste inmediatamente a ataques diseñados para Superman. Shazam no estaba a su lado, y ese mundo era demasiado extraño en ese momento. Eso significaba que Víctor ya no tenía que contenerse. Se agachó ligeramente y miró fijamente el cielo nocturno sobre Gotham. El aire estaba tan lleno de humo y suciedad que no se veía ni una sola estrella. Apoyó firmemente los pies en el suelo y se impulsó con ambos. ¡Boom! Dos explosiones sónicas resonaron en el aire y, en un instante, salió disparado a decenas de miles de metros de altura. 3 segundos después, un meteorito cayó ardiendo con una luz rojo-anaranjada mortal debido a la intensa fricción del aire, portando una fuerza imparable, y se estrelló directamente en el centro de Gotham City. Por un instante, todo en el mundo pareció congelarse por completo. Entonces, toda la ciudad se elevó bruscamente, como si hubiera recibido un puñetazo desde abajo. Tras unos instantes, el suelo finalmente comenzó a temblar. Un enorme terremoto y una gigantesca onda expansiva lo redujeron todo a polvo. En el interior de la enorme nube de humo que se elevaba hacia el cielo, Víctor bajó la mirada y examinó la zona con atención. Tras comprobar que no había supervivientes, Víctor levantó la vista con calma y rápidamente decidió en qué dirección ir. El próximo destino, Metrópolis. Es evidente que esta ciudad ya había sido devastada por las fuerzas de la Atlántida y Temisira, y más de la mitad de ella ya estaba en ruinas. Ya quedaba poca resistencia. Las fuerzas que se escondían en los rincones y callejones ni siquiera lograron disparar un solo misil. Por suerte, apareció un grupo de soldados con uniformes militares, con la mirada serena de quienes se preparan para morir. Siguiendo las órdenes de quien claramente era el oficial al mando, 1000 armas apuntaron al aire, apuntando hacia Víctor. Estallido. 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 Bajó la mirada hacia las chispas que rebotaban en su cuerpo. Esta vez no arrasó la ciudad de inmediato, y solo la mitad de sus edificios permanecieron intactos. En cambio, Víctor descendió lentamente hasta quedar suspendido a apenas 2 o 3 metros del suelo.
Flotaba sobre un soldado que estaba agachado detrás de un coche volcado cubierto de capas de polvo, y lo observó desde arriba. El rostro del soldado estaba cubierto de lo que podría haber sido pintura de camuflaje o simplemente la suciedad propia de vivir en un mundo apocalíptico. Era imposible saberlo. Los labios del soldado estaban tan secos que estaban agrietados y sangrando, y sus ojos brillaban con una firme convicción, pero no había ni rastro de miedo visible bajo toda esa pintura. Simplemente mantuvo el rifle firme. El cañón tembló ligeramente, pero cada bala siguió apuntando directamente a la cabeza de Víctor. Extendió la mano, arrebató el arma y la hizo añicos hasta convertirla en un montón de chatarra. El soldado sacó al instante la pistola táctica que llevaba en la cintura. Estallido. Apenas logró apretar el gatillo por un segundo antes de que Víctor se acercara, lo levantara y lo estrellara contra el suelo con indiferencia, convirtiéndolo en una mancha como un grafiti callejero. La figura atrapada bajo el fuego cruzado desapareció al instante, y a continuación se produjeron varios destellos rápidos, con fuertes chasquidos crepitantes que resonaban uno tras otro. El último tiroteo en Metrópolis cesó por completo. Entonces, Víctor aterrizó justo delante del oficial al mando, cuyo brazo seguía congelado a medio camino en el aire. El oficial bajó lentamente el brazo. Miró fijamente a Víctor, luego sacó un cuchillo de su cintura mientras pequeñas gotas de sudor aparecían en su frente, pero mantuvo la punta del cuchillo apuntando firmemente hacia Víctor sin dudarlo ni un instante. Víctor sentía que simplemente masacrar a todo el mundo de esa manera no le iba a proporcionar ninguna información útil. Parece que usted ocupa un puesto importante. Si es el oficial al mando, probablemente sepa más que el soldado promedio, ¿verdad? El oficial esbozó una sonrisa forzada. Lo único que sé, es que este mundo sobrevivirá. Víctor ya se esperaba ese tipo de actitud, pero un ser humano común y corriente no debería tener una voluntad tan inquebrantable. El sonido de huesos rompiéndose una y otra vez resonaba por toda la ciudad, junto con gritos de dolor que nadie podía reprimir. Tras 200 crujidos distintos de huesos rotos, Víctor quedó cubierto de sangre y salió volando de Metrópolis, pensativo. ¿Por qué se desplegaron tan pocas personas en ciudades que deberían haber sido bastante importantes? Por muy bien escondidos que estuvieran, la destrucción que estaba causando Víctor debería haber hecho que aquellos que estaban desesperados por vivir salieran a la luz. También le ayudaría a encontrar a Shazam y a Flash Reverso, que habían aterrizado en algún lugar desconocido. A una altitud de unos 100 metros sobre el suelo, Víctor entró en un estado de semidistorsión. A unos 100 metros sobre el suelo, Víctor entró en un estado de semidistorsión, y su figura se convirtió en una mancha de luz mientras comenzaba a desplazarse de un lado a otro por todo el planeta a una velocidad increíble. Unas enormes bolas de humo ardiente siguieron explotando en diferentes ciudades, dejando tras de sí profundos cráteres de tierra calcinada. Pero después de media hora destrozando el planeta, Víctor se detuvo, con una expresión de auténtico terror. Levantó la vista y salió disparado de la atmósfera, contemplando la Tierra, con aproximadamente una séptima parte de sus ciudades destruidas, que brillaban tenuemente con una luz blanca. No había nadie, ni gritos, ni resistencia, ni rastro de que el capitán Atem se hubiera inmolado. Además, Víctor aún no se había topado con Shazam ni con Flash Reverso. Volvió a mirar hacia el espacio exterior con una mezcla de inquietud y desconfianza. En una guerra que podría acabar con el mundo como esta, la Tierra no debería tener el tipo de tecnología espacial que podría evacuar a miles de millones de refugiados a la vez. Parecía haber descifrado qué tipo de estrategia habían ideado esos lunáticos desesperados. Están usando la fuerza de la velocidad de Flash para seguir dividiendo la línea temporal del mundo de Flashpoint una y otra vez. Esto es malo, muy malo. ¿Cómo se supone que voy a encontrar a toda la organización escondida dentro de una línea temporal específica? 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 61, borrado. Víctor no esperaba ser el primero en activar su dispositivo localizador y ser arrastrado de vuelta. Tras aparecer en la cueva con una expresión de resignación impotente, la carta había desaparecido de las manos de Batman.
Estaba concentrado intensamente en los datos que se mostraban en las pantallas del batordenador. Antes de que Víctor pudiera siquiera empezar a explicar la situación, Shazam salió rodando de un portal que se abrió en un instante, cubierto de profundos cortes por todo el cuerpo. Los ojos de Shazam aún reflejaban claramente que no se había recuperado del todo del shock. Levantó la mano y la presionó contra la herida sangrante de su cuello. Los relámpagos mágicos crepitaban constantemente alrededor de su cuerpo en respuesta a sus emociones. Víctor se acercó y extendió una mano hacia Shazam. El otro hombre le agarró el brazo con un ligero temblor. Al observar los cortes en el cuerpo de Shazam, Víctor reconoció de inmediato el patrón. Mujer Maravilla. Sí. Sí. Apoyándose en el agarre de Víctor, Shazam logró incorporarse del suelo. Aún se percibía un rastro de miedo en su expresión, pero la seguridad del entorno le estaba permitiendo tranquilizarse gradualmente. Las heridas comenzaron a cerrarse a un ritmo visible. Eso fue una locura. Nunca antes había visto ese tipo de intención asesina y agresiva en los ojos de Diana. Shazam se puso de pie y miró hacia abajo para comprobar los lugares donde había resultado herido hacía unos instantes. Entonces pareció recordar algunos detalles adicionales. Pero algo raro pasó. Allí me rodearon una mujer maravilla desquiciada y un grupo entero de guerreras amazonas. Mientras intentaba hablar con ellas, volaba esquivándolas y me dirigía a otras ciudades, pero no vi a una sola persona por ningún lado. Shazam claramente aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Una vez que sus heridas cicatrizaron por completo, levantó la mano y se alisó el cabello, que se había despeinado por completo durante la batalla. Víctor arqueó una ceja y completó la idea de Shazam. A excepción del grupo que te esperaba para tenderte una emboscada justo donde aterrizaste, en el resto de la tierra no había ningún otro ser humano. Shazam se quedó allí parado, con la mirada perdida, tratando de recordar. Ahora que lo mencionas, sí, así lo sentí. No tuve la oportunidad de revisar varias ciudades antes de que esos lunáticos que estaban empeñados en matarme me alcanzaran rápidamente. Una mirada de comprensión apareció en los ojos de Víctor. ¿Y entonces activaste tu localizador? No. La expresión de Shazam se complicó al escuchar el tono ligeramente burlón en la voz de Víctor. La lucha fue demasiado intensa. Estaban completamente concentrados en matarme, y ni siquiera tuve oportunidad de sacar el localizador. Víctor lo miró como si estuviera viendo a un completo idiota y levantó la mano izquierda para mostrar el localizador que llevaba sujeto a la muñeca. De verdad la situación era tan intensa. ¿Cuánto tiempo se tarda en dar un simple golpecito en el dorso de la mano? Este es un dispositivo de precisión que puede viajar entre mundos y volver a casa. Shazam respondió sin pensarlo dos veces. De ninguna manera lo llevaría así en la muñeca. Obviamente, lo guardaba en algún lugar seguro de mi cuerpo. Si no me hubiera preocupado tanto por romper el localizador durante la pelea, habría noqueado a esas locas hace mucho tiempo. Un destello de desconcierto cruzó los ojos de Víctor. ¿Cómo pudo Shazam defenderse y potencialmente vencer a la Mujer Maravilla de Flashpoint estando rodeado simultáneamente por un grupo de guerreras amazonas? Aunque había considerado que, entre diferentes universos, incluso la misma persona podría tener diferentes niveles de poder sin que intervinieran factores adicionales. En la película, se suponía que Flashpoint Shazam, que estaba formado por la fusión de varios niños, debía ser asesinado instantáneamente por Flashpoint Wonder Woman. La voz de Batman se escuchó de repente, interrumpiendo los pensamientos de Víctor. La situación es peor de lo previsto. Según los datos recopilados por los localizadores, parece que todos ustedes estaban dispersos en diferentes líneas temporales. Shazam se giró para mirar a Batman, y la sorpresa en su rostro era imposible de ocultar. Cronologías diferentes. ¿Cómo lo hicieron? Independientemente de cómo lo hayan hecho, significa que están agotando el poder de Flash sin ningún límite. Había urgencia subyacente en las palabras de Batman. Queremos rescatarlo rápidamente, y han ideado este método para alargar el tiempo deliberadamente y retrasarnos. En una situación como esta, no importa cuántas personas enviemos,
A excepción de un velocista que pueda viajar libremente entre diferentes líneas temporales, todos los demás tendrían que seguir saltando a su mundo una y otra vez hasta que alguien encuentre la línea temporal correcta. Y el velocista de nuestro mundo ya está en sus manos. Aunque quizás ni siquiera hayan considerado que todavía tenemos a Flash Reverso. Shazam se quedó allí parado con la boca abierta por un instante. Entonces, finalmente, la expresión de nerviosismo y miedo que Víctor había estado esperando ver apareció lentamente en su rostro. El rostro de Shazam reflejó una expresión de evidente angustia. Levantó ambas manos frente a él para demostrar que realmente no quería hacer aquello. Entonces, lo que dices es que la próxima vez que entre, existe la posibilidad de que me encuentre de nuevo con esos lunáticos. O posiblemente con un Superman que esté dispuesto a matar. Shazam imaginó otra versión de Superman lo suficientemente audaz como para enfrentarse cara a cara con Zeus. Tras un largo momento de murmurar para sí mismo, no pudo reprimir una sola exclamación de impotencia. Dios mío. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra eso? Víctor negó con la cabeza y no estuvo de acuerdo con lo que dijo Shazam. No. De hecho, permanecí en ese mundo hasta que se autodestruyó por completo antes de activar mi localizador para regresar. Desde el momento en que entré, el mundo entero comenzó a desvanecerse, como si alguien borrara un dibujo con una goma de borrar. Puede que haya una pequeña diferencia entre las líneas temporales, pero no debería ser demasiado grande. Es imposible que Flash tenga suficiente energía para alimentar un número infinito de universos con líneas temporales que existan de forma permanente. Batman coincidió con la valoración de Víctor y, al mismo tiempo, llegó a una conclusión que a Shazam le resultó difícil de aceptar. Dejaste fuera de combate a la Mujer Maravilla y a las guerreras amazonas de ese mundo, pero simplemente desaparecerán junto con esa línea temporal cuando ésta se extinga. Quien quiera que haya ideado esto y haya convencido a todo su mundo de que aceptara este plan para impedir que rescatáramos a Flash es increíblemente cruel e increíblemente arrogante. Víctor miró a Shazam, que se había quedado completamente en blanco, y dejó escapar un suspiro. Ya te dije que estaban luchando por sobrevivir. Utilizarán cualquier método que esté a su alcance. Víctor comprendía la dificultad de esto mejor que nadie. En la época en que los Viltrum invadían planeta tras planeta, algunas civilizaciones que parecían no tener ninguna capacidad de resistencia lograron contraatacar, obrar milagros en su última batalla y acabar con algunos Viltrumitas antes del final. Ese fue el último rugido de una civilización que se negaba a desaparecer en silencio. Y, además, esto era el universo DC. Había incontables personas que podían explotar de poder repentinamente en el momento más crítico. Vas a volver a entrar. Si pierdes, te quitan el dispositivo de localización y la gente que te espera en una emboscada en esa línea temporal tiene la oportunidad de sobrevivir y cruzar a nuestro mundo. Si ganas, simplemente mueren. Eso es todo. Observó cómo Shazam permanecía allí en silencio y luego dirigió su mirada hacia Batman. ¿Existe alguna forma de controlar activamente en qué momento entramos en ese mundo? En teoría, su principal fuerza debería estar oculta en la línea temporal más alejada del apocalipsis. Batman volvió a mirar la pantalla del ordenador, pulsó unas cuantas teclas y entonces su voz grave se tornó especialmente pesada y seria. Se desconoce cuántas líneas temporales se han bifurcado. Incluso la línea temporal más alejada del apocalipsis podría tener un margen de error de unos pocos segundos, más o menos. Incluso podría ser completamente lo contrario de lo que imaginabas. Si esa persona es lo suficientemente arrogante, y además, debería tener la tecnología para interferir con nosotros desde su lado. Ya me he puesto en contacto con Oracle y Cyborg para brindarles asistencia técnica remota. Hasta entonces, tendrás que investigar por tu cuenta y obtener más información sobre ellos. Es posible que Flash no pueda resistir mucho más. Desde el momento en que Batman negó con la cabeza, Víctor ya se había movido para colocarse en el lugar donde se había abierto el portal anteriormente. En el instante en que Batman terminó de hablar, el portal se abrió de inmediato y Víctor lo atravesó sin dudarlo. Esta vez, solo había una persona a la vista. Una persona que no era más que piel y huesos, flotando en el aire con un traje kryptoniano negro.
600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/Sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 62, El sacrificio. Parecía que Shazam no tenía que preocuparse por encontrarse con el Superman de Flashpoint. Eso suponiendo que Shazam aún encuentre el valor suficiente para volver a la lucha. Victor ascendió lentamente hacia el cielo, deteniéndose solo cuando alcanzó la misma altitud que Flashpoint Superman, que parecía pálido y enfermo. La mirada de Flashpoint Superman se detuvo por un instante en el localizador que Victor sostenía en su mano izquierda, y un deseo inconfundible se reflejó en sus ojos. Pero entonces frunció ligeramente el ceño. Olía a sangre, sangre muy fresca. Al notar que este Superman no había atacado inmediatamente como los soldados anteriores, Victor intentó hablar con él para ver si podía obtener información útil directamente. En realidad no tenemos que luchar a muerte aquí. Si está dispuesto a darme más información, tengo otro dispositivo localizador aquí mismo. El Superman de Flashpoint estaba tan delgado que se le empezaban a notar los huesos. Miró a Victor, guardó silencio un instante y simplemente negó con la cabeza. Ni siquiera confío en la gente de este mundo. ¿Por qué iba a confiar en alguien de otro mundo? Victor frunció el ceño. Era lógico que el Superman de Flashpoint despertara sospechas en todos. Después de todo, en este mundo, en el momento en que este Superman llegó a la Tierra, fue encerrado por el ejército estadounidense y pasó décadas en laboratorios subterráneos y prisiones sin ver jamás la luz del sol. Entonces, ¿por qué viniste voluntariamente a este lugar que está destinado a ser destruido? Si ninguno de nosotros hubiera entrado por casualidad en esta línea temporal, simplemente morirías aquí. Superman no respondió de inmediato. Simplemente se giró y contempló la puesta de sol que se ocultaba en el horizonte. Tras darse la vuelta, los ojos de Superman estaban llenos de un profundo anhelo de libertad y un rastro de compasión. Entonces, esas emociones complejas fueron engullidas por un destello de luz roja. Si puedes arrebatarme la esperanza con tus propias manos, entonces responderé a tu pregunta. La expresión de Victor se tornó seria y rápidamente retrocedió volando. Esta era la primera vez que luchaba contra Superman. Aunque Victor tenía una idea aproximada de las habilidades de Superman, nunca las había experimentado en combate real. Pero la visión térmica alcanzó a Victor incluso más rápido de lo que él se movía. Una sensación de ardor le recorrió el pecho, y un rayo de luz roja lo lanzó directamente contra el edificio que tenía detrás. Tras ser empujado por la increíble fuerza de la visión de calor, Victor se estrelló contra varios edificios uno tras otro antes de finalmente girar su cuerpo de lado para esquivar el rayo. Entonces explotó y se lanzó directamente contra Superman. Superman, que claramente apenas había usado su visión de calor antes, siguió disparándola sin cesar. Tras sentir que Victor se acercaba rápidamente, cerró los ojos apresuradamente, se acurrucó y adoptó una postura defensiva muy torpe. Entonces Victor agarró a Superman por el pelo con una mano y le propinó un devastador puñetazo en el estómago con la otra. Superman dejó escapar un grito lastimero. Victor no mostró piedad, inmovilizando a Superman y atacando cada punto débil de su defensa. Superman gritó increíblemente fuerte mientras lo golpeaban sin parar. Como nunca antes había peleado, Superman gimió, y sin siquiera recordar que podía defenderse, simplemente agitó los brazos salvajemente en puñetazos completamente aleatorios. Estos ataques totalmente aleatorios ni siquiera rozaron a Victor. En su pánico frenético, Superman abrió la boca para lanzar un aliento congelante, pero Victor ya lo había previsto y le estrelló la palma de la mano con fuerza contra la barbilla, haciendo que sus dientes chocaran entre sí. Después, la cabeza de Superman retumbaba por el impacto, y Victor lo agarró y lo estrelló directamente contra el suelo, desde el cielo. Agarró a Superman por el cuello y lo puso de pie con el ceño fruncido. No había conseguido una pelea justa en absoluto. Aunque la fuerza física de Superman apenas era suficiente para superar las defensas de Victor como mínimo, este Superman claramente nunca había participado en una sola pelea en su vida. Las décadas de encarcelamiento habían dejado incluso sus movimientos más básicos con un aspecto increíblemente débil. No eres rival para mí.
Dime lo que sabes. De lo contrario, no solo te mataré a golpes, sino que todos y cada uno de tus soldados de la resistencia, dispersos por las diferentes líneas temporales, morirán a mis manos. Interrumpió su ataque e intentó una vez más persuadir a Superman. Sorprendentemente, Superman se obligó a sí mismo a dejar de gritar al oír esas palabras. De repente, Superman agarró el brazo de Victor y se liberó, arrancándose incluso el pelo y el cuero cabelludo en el proceso. Victor no podía comprender en absoluto el comportamiento de ese Superman. Fuiste víctima de abusos por parte de los humanos de este mundo. ¿Por qué luchas con tanta fuerza por ellos? Si tu mundo está lleno de gente como tú. Superman apretó los puños de nuevo, mirando a Victor con los ojos llenos de rabia. Entonces no hay manera de que te diga nada. Una terquedad completamente irracional. Justo cuando Victor estaba a punto de levantar el puño de nuevo, un rayo rojo atravesó la barrera temporal y apareció justo al lado del profundo cráter en el que Victor acababa de estrellar a Superman. Flash Reverso se detuvo y miró sin emoción al Superman en el cráter y a Victor. Todavía tienes tiempo para intercambiar golpes lentamente con Superman. Victor bajó el puño con impotencia. Intenté obtener más información, pero no dice nada. El Superman de Flashpoint retrocedió visiblemente sorprendido. En el instante en que vio a Flash Reverso, todo su cuerpo comenzó a temblar y su voz salió llena de dolor. ¿Cómo es que todavía tienen otro velocista? Antes incluso de que las palabras terminaran de salir de su boca, los ojos de Superman volvieron a brillar repentinamente con una luz roja. Los ojos de Victor brillaron con una comprensión repentina, y finalmente obtuvo una información útil. Se abalanzó sobre él y lo empujó de nuevo al cráter antes de que pudiera atacar por sorpresa a Flash Reverso con su visión de calor. La visión de calor calcinó el suelo y las piedras del cráter, convirtiéndolos en lava de color naranja brillante. Superman forcejeaba furiosamente, y su delgada cabeza se retorcía salvajemente en la lava que fluía. Ignorando las salpicaduras de lava que le caían en los brazos, Victor sujetó a Superman con todo su peso y miró a Flash Reverso. Obtuviste algo útil por tu parte. Tras percatarme de que la línea temporal se había dividido, supuse que los supervivientes podrían estar escondidos en la línea temporal más alejada del momento de la destrucción. Entonces, evité a todos los enemigos en todas las líneas temporales y seguí corriendo y buscando hacia las líneas temporales más lejanas. La voz distorsionada de Flash Reverso denotaba una auténtica sorpresa. Sin embargo, me equivoqué. No eligieron esconderse en las líneas temporales más seguras. Flash Reverso extendió la mano hacia él. No podemos perder más tiempo. Tenemos que seguir avanzando hacia los plazos que están al borde de la destrucción ahora mismo. Tras escuchar esas palabras, Superman rugió repentinamente y explotó con una descarga de poder que Victor no se esperaba en absoluto. Se liberó del agarre de Victor, destrozó una calle entera y se elevó hacia el cielo a toda velocidad. No te preocupes por él. Matar a golpes a un Superman debilitado es una pérdida de tiempo. Flash Reverso se teletransportó instantáneamente al lado de Victor y lo agarró del hombro. De repente, la voz de Cyborg se escuchó a través de los auriculares de ambos. No, deténganlo. Ahora. No había tiempo para preguntarse cómo se había ideado la tecnología de comunicación interdimensional. Victor se elevó directamente hacia el cielo y persiguió a Superman. Aunque ambos acortaron la distancia rápidamente, Superman aún así atravesó la atmósfera un paso por delante. Utilizando su campo bioeléctrico para enviar su voz a través del vacío del espacio, Superman gritó con todas sus fuerzas hacia la inmensidad del espacio. Luthor. Tienen otro velocista. Un enorme satélite equipado con algún tipo de tecnología furtiva de vanguardia giraba lentamente en órbita. Los paneles deflectors en capas que se distorsionaban a su alrededor parecían una pequeña y borrosa mancha de estática flotando fuera de la Tierra vacía. Ya veo. Gracias. Una voz desconocida acompañó el sonido de la vibración. Entonces, justo cuando Victor agarró a Superman por el hombro, una cegadora explosión blanca lo engulló todo. Tras unos instantes, Victor descendió del cielo, con humo saliendo de todo su cuerpo, y con Superman, ahora completamente muerto, en sus brazos.
La explosión del satélite no le había hecho daño, pero el nombre que acababan de oír inquietó a todos. 1200 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 63, punto de inflexión. Mundo Flashpoint. Tras la guerra entre la Atlántida, Temisira y los humanos que se vieron arrastrados a este conflicto, la Tierra quedó devastada y en ruinas. Desde el espacio exterior, se observa una esfera de luz blanca, pura y brillante, de aproximadamente una quinceava parte del tamaño de la Tierra, que se expande lentamente hacia afuera como un tumor canceroso que crece en su huésped. El borde de la esfera brillante tocó la superficie de la Tierra, y allí se extendía un anillo de acantilado sin fondo que descendían hacia la oscuridad absoluta. Las ondas expansivas y los campos gravitatorios continuaron desgarrando el suelo y las rocas a lo largo del borde de esos acantilados. La lava se agitaba y rugía sin cesar, y el olor a tierra quemada era insoportable. Sin embargo, ni siquiera este paisaje infernal pudo escapar de ser consumido sin piedad por el campo gravitatorio en constante expansión, hasta que también él se convirtió en parte de la brillante bola de destrucción. Las partículas de alta energía ya habían penetrado hasta el núcleo de la Tierra. En tan solo 5 segundos más, ese orbe de luz que acabaría con el mundo destrozaría por completo el planeta entero. No muy lejos de la brillante bola de destrucción, un dispositivo alto con forma de torre disparaba un rayo de luz dorada directamente hacia el cielo, sin parar. A más de 1000 metros sobre el suelo, el rayo se extendió y se convirtió en un enorme campo magnético dorado que cubría un área de decenas de miles de millas en todas direcciones. Dentro de este campo magnético, el flujo del tiempo se había acelerado a más de 12.000 veces su ritmo normal. Para quienes se encontraban dentro del campo magnético, la esfera en expansión que se extendía en el exterior parecía completamente inmóvil, permaneciendo en silencio a lo lejos, a más de 1000 metros, con su cegador resplandor blanco que ocultaba el cielo. La diferencia de más de 10.000 veces en el flujo del tiempo dio a los supervivientes dentro del campo magnético 15 horas para su lucha final. Además, quien había construido por sí solo todo este campo magnético no era otro que Lex Luthor del mundo Flashpoint. Lex acababa de detonar el supersatélite en la línea temporal donde había estado Superman, pero al hacerlo, perdió por completo la señal de vigilancia de esa línea temporal. Pero para Luthor, las últimas palabras gritadas por Superman ya le habían proporcionado información suficiente. Porque durante la guerra apocalíptica, el prisionero kryptoniano que Batman había liberado interrumpió, sin ayuda de nadie y sin esfuerzo alguno, la batalla a vida o muerte entre la reina amazona y el rey de Atlantis. Luthor había asumido originalmente que, incluso si el otro mundo poseía un grupo de superhumanos capaces, su miembro más fuerte estaría más o menos al mismo nivel que ese prisionero kryptoniano. Pero por el último grito desesperado de Clark, Luthor supo que Clark había sido completamente derrotado sin haber podido oponer casi ninguna resistencia. Clark apenas había logrado escapar a la atmósfera superior solo para transmitir ese mensaje. Así pues, sin dudarlo, Luthor detonó el supersatélite, con la esperanza de pillar desprevenido a aquel enemigo desconocido de otro mundo. La prominente frente de Luthor ocultaba las profundas emociones en sus ojos, pero el agarre con los nudillos blancos en los reposabrazos de su silla y la tensión en el dorso de sus manos dejaban claro que no estaba ni mucho menos tan tranquilo por dentro como aparentaba. La vida de Luthor nunca había sido fácil. En un mundo repleto de superhumanos que hacían lo que les placía, Luthor había dedicado toda su vida a acumular discretamente su fuerza a través de la riqueza y la inteligencia. Como propietario del LexCorp, un multimillonario cuya fortuna rivalizaba con la de Wayne Enterprises, llevaba una vida aún más discreta que Thomas Wayne. Había pasado años recopilando datos sobre todos los seres poderosos, tanto superhumanos como no humanos, desarrollando tecnología, acumulando armas y soñando con el día en que acabaría con todos esos molestos superhumanos de un solo golpe. Pero justo cuando Luthor estaba a punto de triunfar, Atlantis y Temisira entraron en guerra entre sí. Las llamas de la batalla, que se extendían sin control, destruyeron varias ciudades humanas, y la humanidad no tuvo más remedio que contraatacar. En el brevísimo lapso de tiempo antes de que Luthor pudiera convertir todos sus recursos en una fuerza real contra los superhumanos,
La guerra estalló hasta convertirse en algo lo suficientemente grande como para provocar el apocalipsis. Para cuando Luthor llegó con su equipo al centro del campo de batalla apocalíptico, el tirano Aquaman ya había sido derrotado por Superman y, consumido por un odio profundo, había activado su bomba del fin del mundo, diseñada para arrastrar al mundo entero consigo. En ese momento, al mundo le quedaba aproximadamente medio día de vida. Al contemplar la esfera resplandeciente, que en ese momento solo podía abarcar una ciudad, Luthor no se había sentido particularmente desesperanzado. Creía haberse preparado más que suficiente. Incluso con solo medio día restante, Luthor calculó que era tiempo de sobra para neutralizar la bomba del fin del mundo con un margen de seguridad. Luthor, en silencio, reunió a su equipo y rescató a Batman, que apenas seguía con vida. Sabía que la verdadera identidad de Batman era Thomas Wayne, de Gotham City. Su intención era trabajar junto a Thomas para resolver juntos el misterio de la bola de luz apocalíptica y luego reconstruir un mundo nuevo que ya no estuviera gobernado por superhumanos que hicieran lo que quisieran. Pero Thomas, que ya se había resignado a la muerte, le dio a Luthor una respuesta completamente imposible de aceptar. La bola de luz apocalíptica que había sumido en la desesperación a todas las personas comunes del mundo no era, en realidad, el mayor problema, como Luthor había supuesto. Nuestra cronología es errónea. Un mundo normal está por llegar, un mundo donde mi hijo todavía está vivo. Al ver la sonrisa de Thomas en su último momento de lucidez, Luthor perdió los estribos por primera vez en su vida. El hombre que siempre se había enorgullecido de ser un caballero alzó los puños por primera vez. ¿Qué quieres decir con mundo normal? ¿Y nosotros? ¿Y el resto de Estados Unidos? Tras desahogarse, Luthor recuperó la compostura. Sacó el pañuelo del bolsillo de su chaqueta y se limpió la sangre, mirando fríamente a Thomas Wayne, que apenas respiraba. La mirada de Luthor nunca había sido tan fría. Ordenó a sus hombres que se llevaran a Thomas y lo mantuvieran con vida. El mundo normal será un mundo salvado y construido personalmente por mí, Lex Luthor. Durante el resto de esa media jornada, Luthor no tuvo tiempo de pensar más en desmantelar la bomba del fin del mundo. El primer problema que debía resolver era cómo guardar la cronología conservando todo lo que tenía. Pero, por suerte, el destino no se había vuelto completamente en su contra. Le envió a un velocista sencillo e ingenuo de un mundo paralelo. Luthor se levantó de su asiento y observó a Flash con un dispositivo de control mental, tubos metálicos conectados a su cuerpo que bombeaban nutrientes de alta energía y extraían energía de la fuerza de la velocidad, corriendo sin cesar dentro de una rueda de hámster gigante sin detenerse jamás. Víspera. Una mujer con un pulcro moño y un impecable traje de secretaria blanco se acercó con paso ligero. Jefe. Necesito salir un momento. Luthor señaló a Flash, que corría sin cesar en la rueda de hámster. Vigila atentamente sus constantes vitales. No dejes que ninguna de sus lecturas baje del nivel crítico. Y echó un vistazo a la tableta que tenía en la mano y luego levantó la vista con una sonrisa perfectamente profesional. Por supuesto, jefe. Luthor asintió, se alisó la chaqueta del traje con disimulo y salió de la oficina subterránea construida con aleaciones metálicas especiales. Su intención era utilizar la fuerza de la velocidad para localizar otra línea temporal donde pudiera conservar todos sus recuerdos, su riqueza y todo lo que poseía. Pero Luthor pronto descubrió el problema. El velocista simplemente no podía sobrevivir a que le extrajeran tanta energía a esa escala. Después de todo, la energía necesaria tan solo para mantener el campo magnético acelerado ya era una cantidad astronómica de energía. Luthor se puso rápidamente a trabajar en un segundo plan, que consistía en tomar hasta el último resquicio de fuerza armada que le quedaba y abrirse paso a la fuerza directamente a otro mundo. Utilizó ciertos métodos para leer los recuerdos del velocista, con la esperanza de obtener primero información sobre el enemigo. Lo que encontró fue un montón de cosas que no podía comprender. En este mundo de velocistas, a una parte de los individuos con superpoderes se les denominaba superhéroes. Aunque Luthor no sentía más que repugnancia por esa palabra, tenía que considerar una cuestión importante. Este velocista llamado Flash tenía compañeros de equipo en su mundo.
Existía una alta probabilidad de que sus compañeros de equipo notaran la ausencia de Flash y acudieran a rescatarlo. En aquel momento, el prisionero kryptoniano que se hacía llamar Clark incluso le sugirió a Luthor que simplemente se pusieran en contacto directamente con el otro mundo y pidieran ayuda. Luthor, por supuesto, desestimó por completo esta sugerencia y señaló como ejemplos a los superhumanos de su mundo y al ejército humano que había mantenido a Clark encerrado durante décadas. La naturaleza humana es cruel. Si la mayoría de los superhumanos de nuestro propio mundo son así, ¿cómo podrías confiar en gente de otro mundo? Clark guardó silencio. ¿Pero qué pasa si vienen a rescatarlo de todos modos? Tras esto, Luthor ideó rápidamente un nuevo plan. Dividió la línea temporal en múltiples ramificaciones para evitar que el otro bando viajara directamente a su propia línea temporal. Luego, Luthor envía a la mayoría de los demás superhumanos y fuerzas militares de este mundo a diferentes líneas temporales. En particular, para controlar con éxito a la increíblemente irascible reina amazona, Luthor utilizó un enjambre de nanoinsectos que podían devorar lentamente el tejido cerebral. Clark por sí solo era un asunto diferente. Luthor jamás había visto a un extraterrestre que hubiera estado encerrado y encarcelado, sometido a todo tipo de experimentos y cirugías crueles durante décadas, y que aún así conservara bondad hacia este mundo y esperanza en otros mundos. Sin embargo, Clark dio un paso al frente voluntariamente, le pidió a Luthor que lo dejara ir y se subió él mismo al dispositivo que divide la línea temporal. Luthor intentó detenerlo. Ustedes son la última oportunidad que tiene esta base para cualquier tipo de resistencia armada. No. Si realmente logran atravesar todas tus defensas y llegar hasta aquí, entonces la única posibilidad real que les queda depende enteramente de qué clase de personas son. Clark le dijo a Luthor que seguiría adelante y observaría. Si las personas que venían fueran realmente un grupo de superhéroes con mentalidad justiciera, entonces Luthor reconsideraría por completo el plan de pedir ayuda al otro mundo. Por supuesto, al final Clark fracasó. Entre los enviados del otro mundo no solo había un velocista totalmente inesperado. También había un ser sobrehumano aterrador capaz de aplastar a Clark sin esfuerzo. De otro modo, el último y desesperado grito de Clark para transmitir información no habría sonado tan desesperado. Luthor caminó hacia un rincón de la base que estaba cubierto por el campo magnético. Aunque Luthor era visto como el salvador que había reunido a todos los últimos supervivientes del mundo y tenía autoridad absoluta sobre cada uno de ellos en la base que dependía de él. Esta persona era diferente. Luthor no lograba comprenderla y, en realidad, no quería tratar con ella. Pero la situación actual ya no permitía que sus preferencias personales influyeran en sus decisiones. Llevaba un blazer corto morado de mujer sobre los hombros y lucía una melena verde rizada y despeinada. Una cicatriz grotesca se extendía desde las comisuras de sus labios, unidas por puntos de sutura desordenados y cruzados al azar. Estaba agachada en el suelo, con el rostro pálido como la muerte, y parecía haber divisado a Luthor desde lejos. Se puso de pie y comenzó a aplaudir y reír mientras caminaba hacia él. «Oh, miren quién es. Mi gran benefactor». El puño de la manga de Luthor se movió ligeramente y una pequeña pistola de bolsillo cayó en la palma de su mano. Apuntó con la pistola directamente a la mujer. «Aléjate, Joker». «Oh, oh, oh, ¿qué ocurre, Luthor? No tengo ninguno de esos superpoderes que tanto odias». El Joker alzó ambas manos y se detuvo. Sus dedos danzaban en el aire como si tecleara en un teclado invisible. La mirada de Luthor quedó atrapada por un instante. Frunció el ceño bruscamente y apretó el gatillo con el dedo índice. «¿Qué estás haciendo?» El Joker soltó dos risas escalofriantes. «Estoy interpretando la Rapsodia croata. No hay piano, pero con algo tan emocionante y apasionante, hay que acompañarlo con algo elegante». Luthor mantuvo la mirada fija en ella. «Las cosas son tan emocionantes, ¿eh? Así que parece que ya sabes por qué he venido a buscarte». Por supuesto, pero tengo una condición». La sonrisa del Joker se desvaneció ligeramente. «Sé que tienes a Batman. Ayúdame a mantener ocupada a esa gente del otro mundo y me darás a Batman». Luthor frunció el ceño. «Para ser sincero,
Incluso ahora, no había renunciado a la idea de vengarse de Thomas. Era la primera vez en su vida que sentía un odio tan intenso que lo llevaba a la locura total, y aún así se había contenido para no matar a Thomas. Es porque había estado guardando ese momento para después de haber construido con éxito su nuevo mundo, y podría pararse sobre el rostro de Thomas y decirle: tu hijo se ha ido. El mundo normal que imaginabas jamás llegará. Este mundo pertenece al ex Luthor. Pero al final, Luthor accedió a la petición del Joker. Los dos se dirigieron al dispositivo que fractura la línea temporal. Cuando regresen a nuestro mundo, usaré un algoritmo prediseñado para dispersarlos a todos en diferentes líneas temporales. Pero al que tenga la lectura de energía vital más fuerte, te lo enviaré directamente a ti. El Joker escuchó en silencio hasta el final, y extendió las manos hacia Luthor. Luthor retrocedió 2 pasos con cautela. Dijiste que solo tenías una condición. ¿Qué? ¿Acaso proporcionarme las armas y el apoyo adecuados también cuenta como una condición aparte? El Joker retiró las manos y se las llevó a la boca, dejando escapar un chillido exagerado. ¿De verdad piensas enviar a una mujer indefensa como yo a enfrentarme a alguien que puede volar por el cielo y desaparecer en la tierra? La expresión de Luthor se ensombreció. Apretó los dientes y los músculos de sus mejillas se contrajeron y tensaron. Eso es obvio. ¿Qué necesitas? Todas y cada una de las armas que has diseñado y construido contra seres sobrehumanos hasta este momento. El instinto de Luthor fue negarse rotundamente, pero tras un largo momento de reflexión, asintió lentamente. Presentó un tubo de ensayo lleno de una toxina nanometálica de alta concentración. Si lo consigues y para asegurarme de que no vuelvas y me la juegues encima, primero tienes que beberte esto. Entonces te entregaré todas las armas. El Joker le arrebató el tubo de ensayo de la mano. Ella quitó la tapa y se bebió todo el contenido de un trago. Trato. 1200 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 64, Colapso, capítulo extra. Si la persona que está al otro lado es un Lex Luthor de otro mundo, creo que será mejor que ambos no actúen precipitadamente. La voz de Batman se escuchó a través del auricular, descartando la idea inmediata de Flash Reverso de viajar a la siguiente línea temporal. Pero ¿cuánto tiempo más podrá resistir Flash? Al ver que Flash Reverso dudaba, con algo claramente en la punta de la lengua, Víctor se adelantó y lo dijo por él. No, estrictamente hablando, Flash no corre peligro inmediato por el momento. Pero si ustedes dos se lanzan imprudentemente, solo conseguirán quedar atrapados. Batman tocó su pantalla. Con la ayuda de Cyborg y Oracle, Batman analizó rápidamente los datos del otro mundo. La computadora demostró que esas estructuras temporales caóticas y sin sentido se habían reducido a solo unas pocas. Es probable que Luthor ya tenga información sobre ambos. Según los datos que hemos recopilado, ya ha eliminado la mayoría de las líneas temporales. Esta maniobra le dará a Flash un respiro. Pero si ustedes dos se lanzan directamente a la siguiente línea temporal, lo que sea que les espere será sin duda una trampa diseñada específicamente para atacarlos. A Víctor esto le resultaba desconcertante. ¿Qué conseguimos entonces volviendo atrás? Simplemente darle más tiempo al otro bando para prepararse. Flash Reverso, que inicialmente no estaba de acuerdo con Batman, dejó escapar un suspiro algo impotente ante esas palabras e hizo una seña a Víctor para que se acercara. El tiempo no funciona así. La cantidad de tiempo real que la otra parte puede usar siempre ha sido una cifra fija desde el principio. No cambiará. Como profesor universitario del futuro obsesionado con la fuerza de la velocidad, Flash Reverso no pudo evitar explicarlo mientras dibujaba formas en el aire con ambas manos. De alguna manera, Flash Reverso dejó esos rayos rojos suspendidos en el aire, dejando extrañas estelas de electricidad que se movían lentamente por donde quiera que pasaban sus dedos. Piensa en el mundo del otro bando como un círculo. Flash Reverso dibujó un círculo en el aire con la mano. Si entramos en su círculo cuando están preparados, normalmente son ellos quienes eligen dónde aterrizamos. Si crean varias líneas temporales paralelas,
es como mezclar varios círculos más pequeños. Esto les facilita ocultar su verdadera base, pero también significa que, independientemente de cómo organicen cada línea temporal paralela, la emboscada en cada una no será demasiado abrumadora. Por eso, Flash Reverso se había apresurado antes a arrastrar a Víctor más allá de Superman y pasar a la siguiente línea temporal. Su plan era utilizar la forma más rápida posible para eliminar todos los pequeños círculos que estaban destinados a confundirlos. Pero ahora que la otra parte se había anticipado a ellos y estaba reduciendo los plazos deliberadamente. Da igual si hablamos aquí una hora antes de irnos o si nos vamos ahora mismo. De todas formas, nos meterán en el círculo que han elegido para nosotros. El momento de nuestra partida no influye, ya que no afectará a los preparativos que ya han realizado. Solo en el círculo real donde se encuentra su base, el tiempo fluye a un ritmo constante. Si nos demoramos una hora, significa que ganan una hora extra para pensar y planificar. En cuanto a los plazos temporales, no son más que distracciones para retrasarnos. Solo se activan y empiezan a fluir en el momento en que intervenimos y nos convertimos en observadores. La ceja de Víctor se crispó durante toda la explicación. Sinceramente, esto era demasiado complejo para él y no lo entendía del todo. Entonces, ¿cómo pueden preparar algo si esos plazos solo empiezan a contar cuando entramos y los observamos? Flash Reverso lo miró con los ojos muy abiertos. Flash Reverso abrió mucho los ojos. Evidentemente, no esperaba que, después de explicarle durante tanto tiempo, Víctor terminara con una pregunta que, para él, era como preguntar por qué 1 más 1 es igual a 2. Esa es precisamente la razón por la que se llaman líneas de tiempo temporales. Solo después de que un observador entra en escena todo adquiere significado. Antes de eso, no se atreven a gastar energía extra, así que cada línea temporal es básicamente una copia del estado original de su mundo. Pero ahora que se han acotado la mayoría de los plazos, hay mucho más que pueden hacer. Por ejemplo, antes de dividir una línea de tiempo, pueden retroceder un poco el tiempo y hacer que el momento de inicio de esa línea de tiempo sea ayer desde su punto de vista. Si fueras una persona común y corriente que necesitara transportar un arma de Estados Unidos a Australia antes de un duelo, obviamente 1 minuto no sería suficiente. Necesitarías más tiempo, pero no habría problema porque te habrías estado preparando desde ayer, y sería suficiente. Un programa puede planificar todo eso automáticamente. Se puede asumir que ya conseguiste el arma ayer. Solo necesitas suficiente fuerza de velocidad porque nada de eso existe realmente todavía. Antes de entrar a observar, ninguna de las configuraciones significa nada. Pero en el momento en que intervengamos y comencemos a observar, puede que ya tengamos una pistola apuntándonos a la cabeza. Desde la perspectiva de su realidad actual, las líneas temporales que han preparado y ubicado dentro de ellas existen en un estado de existencia y no existencia simultáneas. Si nunca accedemos a esa línea temporal y la activamos, cuando el tiempo se agote y la línea temporal colapse, será como si nada hubiera cambiado y nada se hubiera perdido para ellos. Flash Reverso extendió la mano, dobló 2 dedos contra la palma y los usó como si fueran una persona diminuta corriendo. Así que, cuando corría antes, en cada línea temporal a la que accedía, me convertía en observador, y toda la mano de obra y los recursos que habían preparado quedaban supeditados a la realidad de esa línea temporal. Sin embargo, no entablé batalla con ellos. Esa gente solo pudo observar impotente cómo me marchaba y esperar a que llegara la destrucción. De esa forma, podría seguir causándoles pérdidas reales y concretas de mano de obra y recursos. Ahora Víctor finalmente lo entendió. No es de extrañar que el otro bando se sorprendiera tanto al descubrir a Flash Reverso. Esto se debía a que, en su configuración original, ni siquiera consideraron la posibilidad de que pudiera haber un velocista al otro lado. En otras palabras, si su capacidad informática hubiera sido lo suficientemente fuerte, su tecnología lo suficientemente avanzada y hubieran tenido suficiente energía, entonces, si nos hubiéramos precipitado a la siguiente línea temporal sin ninguna preparación, podríamos habernos topado con una supertierra que podría haberse convertido en una máquina de nivel cósmico. Flash Reverso chasqueó los dedos con la expresión de alguien que piensa, ahora sí que lo entiendes.
No es tan dramático, de lo contrario, bien podríamos rendirnos. Claramente, acabas de comprender los conocimientos básicos de un futuro próximo, dentro de 500 años, la contracción y expansión del tiempo y los marcos teóricos de la fuerza de velocidad como fuente de energía. Flash Reverso extendió los brazos. Prácticamente podrías venir al futuro y asistir a mis clases. Antes de perder mi trabajo, solía tener 1 o 2 estudiantes al año. Víctor se quedó sin palabras y activó el localizador mientras sostenía el cadáver de Superman, que era tan delgado que resultaba casi incómodo sostenerlo. Después de que Víctor y Flash Reverso aparecieran en la vacueva uno tras otro, Shazam estaba sentado en un rincón. Sostenía en una mano un donut que había encontrado quién sabe dónde y en la otra una taza humeante de chocolate caliente, mojando de vez en cuando el donut y dándole un mordisco. Parecía que había recuperado algo de energía. Con el temperamento de un niño, Shazam casi nunca se desanimaba por mucho tiempo, sin importar lo que sucediera. Por supuesto, cuando Shazam vio el cadáver en los brazos de Víctor, se quedó impactado de nuevo. Dejó la comida, se acercó con la boca abierta, contempló el rostro delgado pero familiar y, con cuidado, extendió la mano para tocar suavemente el pecho del cuerpo. Dejó una huella dactilar de chocolate en el pecho del flacucho Superman. Oh. Está muerto. Flash Reverso se llevó la mano a la frente y caminó hacia el otro lado de la habitación, alejándose lo más posible de esa persona con la que no tenía ningún deseo de hablar. A Shazam le importaba un bledo si un supervillano registrado en los archivos de la Liga de la Justicia lo estaba ignorando. Miró a Víctor con una expresión ligeramente triste. Así que de verdad existía un Superman que mataba gente, y tú lo mataste. Juraría por el mismísimo Zeus que nunca quise matarlo en primer lugar. Víctor miró al delgado Superman que tenía en brazos, buscó una mesa bastante vacía y lo recostó suavemente sobre ella. No tenía ni idea de cómo comunicarse con la gente, ni mucho menos de cómo pelear. Golpearle era como acosar a un niño que no entendía nada, y eso no me gusta. Aunque le había dicho cosas bastante duras la primera vez que inmovilizó a Superman, Víctor en realidad solo intentaba asustarlo para que hablara. Quien lo mató era un Lex Luthor de otro mundo. Quitó distraídamente el localizador que había atado apresuradamente al cadáver horas antes. En Viltrum, los restos de una especie tan poderosa como esta se consideran un valioso trofeo, así que pensé que ya que estaba en ello, lo traería de vuelta. 1200 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 65, El Salvador. Raquel, que había permanecido en silencio entre las sombras todo este tiempo, casi sin llamar la atención, dio un paso al frente de repente. Extendió el brazo y presionó suavemente el dorso de la mano contra la frente del Superman de Flashpoint, sintiendo por un instante. Entonces Raquel dejó escapar una buena noticia en la vacueva con un tono perfectamente tranquilo. No está muerto. ¿Qué? Víctor se quedó realmente sorprendido. Era imposible que Víctor no pudiera distinguir si alguien estaba vivo o muerto. La explosión de aquel gigantesco satélite había quemado y destrozado a este Superman, ya de por sí frágil, de tal manera que la mayor parte de su piel se había ennegrecido. No respiraba y su corazón tampoco latía. Batman también se acercó, activó la función de escaneo de su casco y, tras un instante, frunció el ceño al mirar a Raquel. No hay ni la más mínima actividad cerebral, ni campo bioeléctrico residual. ¿En qué te basas para llegar a esa conclusión? Su alma no muestra signos de desvanecerse. Raquel simplemente lo dijo en voz baja, luego no mostró ninguna intención de dar más explicaciones y volvió a ocupar un lugar discreto. Batman observó en silencio el cuerpo delgado y de aspecto frágil que parecía que podía desintegrarse en cualquier momento, y de repente dijo algo. ¿Cómo está? Se quedó un poco atónito por un momento antes de darse cuenta de que Batman le estaba preguntando. Probablemente sea una buena persona. Simplemente le falta experiencia en el trato con los demás. Supongo que estuvo prisionero de algún grupo en ese mundo durante mucho tiempo. Siempre se notaba que estaba a la defensiva cuando hablaba conmigo, pero en el fondo pensaba de forma sencilla e inocente.
Batman asintió en silencio. Ya es de noche, pero tengo aquí un equipo que puede simular la luz solar. Solo necesita un pequeño ajuste en la frecuencia de la radiación. Tráelo. Sígueme. Oh. Esta vieja bruja gruñona realmente daba órdenes a la gente de esa manera tan natural. Y equipo que simula la luz solar es obviamente un dispositivo de radiación solar roja construido para contrarrestar a Superman, ¿no es así? Puso los ojos en blanco, cargó con cuidado el cuerpo de Superman sobre su hombro y siguió a Batman mientras giraban a izquierda y derecha a través de la vacueva. Siguiendo las instrucciones de Batman, Víctor colocó a Superman en el centro del suelo dentro de una gigantesca habitación cilíndrica. Luego se quedó de pie con las manos en las caderas y observó cómo Batman volvía a teclear en la pantalla digital de su brazo. Un zumbido sordo resonaba desde el techo, y una cálida luz solar artificial comenzó a llenar toda la habitación. Tras más de 10 segundos sin respuesta de Flashpoint Superman, Batman frunció el ceño y deslizó rápidamente el dedo por la pantalla hasta el máximo. Entonces Batman simplemente salió de la habitación. En tan solo unos segundos, la temperatura en el interior sería demasiado alta para que cualquier persona normal pudiera sobrevivir. Víctor no tenía por qué retroceder. Unos cientos o incluso 1000 grados de calor no justificaban dar un solo paso atrás. Tras más de 10 segundos de silencio absoluto, las orejas de Víctor se crisparon. De hecho, alcanzó a oír el sonido de las células musculares comenzando a contraerse. Primero, el corazón comenzó a latir lentamente de nuevo. Luego, la sangre volvió a fluir por las venas. Las heridas, quemadas y putrefactas, fueron cicatrizando gradualmente. No solo empezaron a temblar los párpados, sino que los músculos de todo el cuerpo parecieron hincharse ligeramente. Tiene muchas debilidades, claro, pero con la luz del sol, esta velocidad de recuperación es simplemente ridícula. Víctor volvió a sentir envidia. Una cosa era el campo de biofuerza, pero este cuerpo bajo la luz del sol era prácticamente hacer trampa. Ni siquiera necesitó cuidados básicos ni vendajes, y su cuerpo se curó directamente hasta alcanzar su estado óptimo. Si le golpearan tan fuerte que se le salieran las entrañas, Víctor aún tendría que encontrar la manera de volver a meterlas en su sitio y sellar la herida. Sin embargo, este Superman de Flashpoint que yacía en el suelo no se había curado sin dejar rastro de esas heridas en la piel. Parecía haberse vuelto un poco más musculoso de repente. Justo cuando Víctor observaba cómo Flashpoint Superman se recuperaba lentamente y dejaba que su mente divagara, este último abrió los ojos de golpe y se incorporó bruscamente en el suelo. Ni siquiera miró a Víctor, que estaba allí de pie observándolo. En cambio, el rostro de Flashpoint Superman se iluminó al extender la mano hacia la luz artificial que caía del techo. Murmuró entre dientes. A esto le llaman cielo. Hace tanto calor. Hacer clic. Batman, de pie junto a la ventana de observación, apagó sin piedad la luz solar artificial. Cuando la habitación recuperó su iluminación normal, Flashpoint Superman salió de su aturdimiento y solo entonces se dio cuenta de que parecía estar en un lugar completamente desconocido. Giró la cabeza y Víctor le saludó con la mano despreocupadamente. «¡Hey! ¿Eres tú?» Superman no dijo ni una palabra más, e inmediatamente sus ojos comenzaron a activar la visión de calor. Víctor se abalanzó sobre él y se le plantó cara a cara, tapándole los ojos con la mano mientras estos brillaban con una intensa luz roja. «Alto, alto, alto. Te ayudé a salvar la vida, ¿sabes? Así es como tratas a alguien que te ayudó». Al ver cómo el color rojo del dorso de su mano volvía lentamente a la normalidad, Víctor dejó escapar un suspiro de alivio. Si por accidente permitiera que este tipo destrozara la vacueva, sería un golpe devastador para las ya precarias finanzas de él y de Raquel. Este Superman de Flashpoint definitivamente no podía permitirse pagar los daños. Incluso los pocos millones que había recibido de Oliver Queen probablemente no serían suficientes solo para reparar este dispositivo de simulación de luz solar. Al oír las palabras de Víctor, Superman no solo retrajo su visión de calor, sino que también se quedó en silencio un momento antes de soltar con una mirada de desconcierto. ¿Por qué me salvaste otra vez? ¿Qué quieres decir con otra vez? Yo no fui quien te mató.
¿Acaso no intenté hablar contigo desde el principio? Fuiste tú quien empezó a atacar después de tan solo unas palabras. Víctor estuvo a punto de sentirse tan agraviado que quiso morir. Era la primera vez que participaba en una pelea sin desear realmente matar a nadie, y eso era realmente raro en él. Flashpoint Superman pareció igualmente sorprendido por este giro de los acontecimientos. Abrió y cerró la boca varias veces antes de finalmente lograr decir: «¿Por qué olías muchísimo a sangre? Debes de haber matado a gente de nuestro mundo en otra línea temporal. Así que probablemente no seas una buena persona». Soltó sus manos y miró fijamente por un instante los ojos claros, sencillos y ligeramente despistados de Flashpoint Superman. Entonces Víctor se dio cuenta de algo. Había traído de vuelta a alguien aún más tonto que Shazam. La razón por la que Batman revivió a este Superman fue casi con toda seguridad para obtener información sobre Lex Luthor, quien se encontraba en el bando contrario. Necesito corregir algunas cosas en las que te has equivocado. Víctor levantó un dedo. Aprovechando que la temperatura de la habitación aún no había bajado del todo y que Batman seguía de pie fuera de la ventana de observación sin moverse, Víctor comenzó a trabajar con este ingenuo Superman. Dado que la temperatura en la habitación aún no había bajado y Batman seguía de pie junto a la ventana de observación, Víctor aprovechó la oportunidad para empezar a darle algunas ideas a este ingenuo Superman. Primero, me atacaron a mí primero. En segundo lugar, no ser una buena persona no convierte automáticamente a alguien en una mala persona. En tercer lugar, utilicé el localizador que había reservado para salvar al Flash de nuestro mundo, el cual te trajo de vuelta aquí. El hecho de que estés vivo de nuevo se debe directamente a mí. Deberías mostrar más respeto a tu Salvador. Víctor extendió ambas manos con disimulo y señaló sigilosamente hacia Batman, que estaba afuera. Él es terrícola, y los terrícolas te encarcelaron. Pero yo soy un extraterrestre. Igual que tú, soy un extraterrestre que tuvo que abandonar mi planeta y venir a la Tierra por razones ajenas a mi voluntad. Ambos podemos volar. Quién sabe, tal vez incluso seamos parientes lejanos en algún lugar del árbol genealógico cósmico. Nunca nadie le había hablado tanto de una sola vez. Se quedó mirando fijamente durante un buen rato antes de asentir finalmente. Tienes razón. 1200 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 66, Confianza. Después de que el calor que quedaba en la habitación se desvaneciera lentamente, Batman finalmente se movió y abrió la puerta eléctrica desde afuera. La voz de Víctor provenía del interior de la habitación. ¿Cómo te llamas? La persona que me liberó dijo que me llamaran Clark. Clark Kent. Flashpoint Superman dio su nombre sin dudarlo. A Clark. Justo cuando Víctor murmuraba el nombre con un tono significativo, una mirada fría se posó en su espalda. Se dio la vuelta y vio a Batman de pie en silencio junto a la persiana abierta, mirándolo fijamente. ¿Qué? Solo estoy entablando una buena relación con el chico nuevo. Víctor se giró y extendió una mano hacia Superman. Soy Víctor. Superman dudó un instante, luego extendió la mano y le estrechó la suya. Después de eso, Flashpoint Superman finalmente dirigió su mirada hacia Batman, que estaba parado afuera de la puerta. Víctor pudo ver claramente algo que solo podía describirse como buena voluntad brillando en los ojos de Flashpoint Superman. Superman señaló a Batman con una expresión ligeramente aturdida. Ese atuendo, ya lo he visto antes. Justo antes de la guerra apocalíptica, alguien que llevaba esa misma armadura me liberó, junto con otra persona. La expresión de Batman se tornó notablemente más seria. Tú también tenías un Batman en tu mundo. La pregunta le resultó de lo más natural. Víctor ya había echado un vistazo a la carta de Thomas hacía un rato. Era una página entera rebosante del anhelo de un padre por su hijo. Bruce, en el universo de Flashpoint, había muerto siendo muy joven. La forma en que Thomas elegía sus palabras daba la impresión de que le hablaba a un niño.
El pobre anciano, tal vez no pudo imaginar cómo sería su hijo de adulto. Sencillamente, no sabía cómo hablarle a su hijo ya adulto. Por supuesto, también era posible que el viejo murciélago simplemente no pudiera afrontar el hecho de que su hijo, en otro mundo, también se hubiera convertido en Batman. Por lo tanto, la carta no mencionaba absolutamente nada sobre Batman. Pero como detective, Batman podía conectar todas las pistas y descubrir la respuesta por sí mismo. Esa carta del padre en el otro mundo estaba llena de añoranza por su hijo. En ese mundo también existía Batman. Eso era obvio. Aquella presencia que siempre se había mantenido firme en la oscuridad, como si nada pudiera quebrantarla, se desmoronó por un instante. Víctor salió de la habitación con Superman. Este último volvió la mirada hacia Batman, que permanecía completamente inmóvil, y pareció notar algo extraño. ¿Qué le pasa? No lo sé. Quizás quiera estar solo un tiempo. Tiró del brazo de Superman, intentando apartar a ese curioso tonto. La obsesión, el racionalismo, la soledad. Estos rasgos extremos fueron moldeados por el dolor insoportable de perder a sus dos padres. Nadie entendía mejor que el propio Batman lo doloroso que era convertirse en Batman. Ese tipo de peso era asfixiante. Esperar. Batman llamó repentinamente a Superman. La persona que te liberó. Batman señaló su propia armadura, y en esa voz baja y serena se podía oír un tono inconfundiblemente seco. ¿Sigue vivo? No sé. Superman se zafó del agarre de Víctor. Parecía algo culpable, bajó la cabeza, intentó recordar y luego negó con la cabeza. Después del campo de batalla apocalíptico, no volví a verlo. Víctor levantó las manos y decidió que no tenía ningún interés en tratar con esos dos tipos sombríos con sus trágicas historias personales. Se metió las manos en los bolsillos y salió directamente del pasillo. Cuando llegó al salón principal de la Batcueva, había más gente que antes. Allí estaba Cyborg. Este hombre, mitad humano, mitad máquina, no parecía tan vacío emocionalmente como sugería su apariencia. El hecho de que tantos miembros de la Liga de la Justicia hubieran renunciado recientemente parecía haberle afectado bastante. La mitad restante de su rostro mostraba una expresión de silenciosa tristeza. También estaba Dick, con su traje de Nightwing. Era alguien que Víctor conocía, e incluso tomó la iniciativa de saludarlo, pero entonces sus ojos se clavaron en Raquel, quien originalmente había querido pasar desapercibida. Raquel se movía incómodamente entre las sombras, y en el momento en que vio salir a Víctor, rápidamente dio unos pasos y se escondió detrás de él. Al quedarle cortada la línea de visión, Nightwing dejó de mirar fijamente como un acosador y, en su lugar, hizo un gesto de aprobación con el pulgar en dirección a Víctor y Raquel. Víctor había pasado 3 días con Nightwing y tenía que admitir que se llevaban bastante bien. Sabía que Nightwing admiraba lo que él y Raquel hicieron la última vez en la Batcueva número 76, cuando utilizaron métodos de vigilancia inversa para espiar a Batman. Entonces, Víctor esbozó una sonrisa confiada y le devolvió el gesto de aprobación con el pulgar. Pero mientras los dos intercambiaban gestos a través de la habitación, claramente se olvidaron de que había alguien parado justo entre ellos. Una joven con una larga melena ondulada de color rojo oscuro, sentada en una silla de ruedas, emitió un sonido de disgusto y se apartó del espacio que había entre Víctor y Nightwing. Poco después, Batman y Flashpoint Superman emergieron juntos de la oscuridad. Flashpoint Superman rápidamente dio 2 o 3 pasos hacia Víctor, y luego exhaló visiblemente aliviado. Víctor lo miró de reojo y preguntó lo obvio. ¿Por qué estás tan nervioso? Superman miró nerviosamente en dirección a Batman. Estar a su lado es simplemente, demasiado deprimente. ¿Ves? Y tú que actuaste como si yo estuviera intentando hacerte daño cuando te aparté hace un rato. Batman, que hacía apenas un rato parecía a punto de derrumbarse, ya no mostraba ningún signo de ese estado de ánimo bajo. Les dirigió un gesto de aprobación a Cyborg y a Oracle, y luego convocó una breve reunión. Acababa de ganarse la confianza del Superman del otro mundo y había obtenido información sobre el Lex Luthor de ese otro mundo. Por ejemplo, debido a que ese mundo había sufrido tanto a causa de los superhumanos que hacían lo que querían,
Luthor terminó pareciendo un buen tipo en comparación. Pero en realidad, Luthor había estado desarrollando en secreto superarmas extraordinariamente peligrosas dirigidas contra la mayoría de los superhumanos más amenazantes del mundo. En particular, un virus de deshidratación diseñado para los Atlantes y nanobots devoradores de cerebros diseñados para las Amazonas. Batman hizo un gesto hacia el Superman de Flashpoint. Clark, de otro mundo, lo vio de primera mano. Superman estaba visiblemente nervioso y claramente incómodo al ser el centro de tanta atención. Incluso su voz salió un poco débil y baja. Después de que el señor Luthor anunciara la ubicación del refugio a todos los supervivientes, llegaron también las guerreras lideradas por la reina amazona y algunas fuerzas atlantes. Los atlantes intentaron arrebatarle el control directamente al señor Luthor. En respuesta, el señor Luthor liberó un gas verde oscuro que mató al instante a todos los atlantes restantes. Todos se convirtieron en cadáveres secos en cuestión de segundos. La reina amazona quedó conmocionada por lo que vio, y al principio accedió a buscar un lugar en el refugio en silencio. Sin embargo, el señor Luthor exigió que se trasladaran a las otras líneas temporales. La reina amazona no tenía intención de dejarse mandar por el señor Luthor. Desenvainó su espada e intentó resistir en el acto. Después de eso, el señor Luthor pulsó un botón, y todas y cada una de las amazonas gritaron y se desplomaron al suelo. 1200 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 67, prepárense. Flashpoint. Superman recordó la escena de aquel entonces, y su rostro reflejaba un miedo evidente. Le oí decir que, desde el momento en que esas amazonas pusieron un pie en el refugio, esos bichos invisibles ya se habían metido en sus cerebros. E incluso sin recibir ninguna orden, esos insectos seguían una especie de programa fijo, manteniendo la velocidad a la que devoraban el tronco encefálico en proporción exacta a la velocidad regenerativa de las amazonas. La voz de Batman se volvió increíblemente grave y seria. Un Lex Luthor cuyo único propósito es eliminar a todos los superhumanos de la Tierra, en cierto modo, podría ser mucho más peligroso que el de nuestro mundo. No tenemos forma alguna de predecir qué otras armas letales podría estar ocultando. Las expresiones de Flash Reverso y Victor se ensombrecieron al mismo tiempo. Si Cyborg no hubiera logrado superar la tecnología de comunicación interdimensional antes, y ambos hubieran irrumpido directamente en el otro mundo donde Luthor había tendido sus trampas, probablemente ya habrían sido asesinados por ese Lex Luthor. Victor no tenía especial miedo de algún virus que causara deshidratación. Por lo que recordaba, en los últimos 12 años, aproximadamente, bastantes civilizaciones conquistadas por los Viltrumitas habían intentado utilizar virus para combatir la invasión. Pero la gran mayoría de los virus del universo serían simplemente purificados por el cuerpo de un Viltrumita. Por supuesto, esa fue probablemente también una de las razones por las que, dentro de 1000 años, toda la raza Viltrumita sería prácticamente aniquilada de una sola vez por el virus de la plaga. El virus no solo atacaba de forma extremadamente selectiva sus genes específicos, sino que también se enfrentó a muchos guerreros temerarios que simplemente no creían que fuera una amenaza real. Después de todo, no existía ningún registro en la historia de Viltrumita de haber sido derrotados por algo tan trivial como un virus. Victor ya podía imaginarse con exactitud cómo reaccionaron los demás guerreros de Viltrum cuando apareció el primer infectado. ¿Estás tosiendo? Ja. Débil. Ven aquí, acércate a mi cara y tómeme encima. Sin embargo, la idea de los nanobots devoradores de cerebros sonaba realmente aterradora. Que contuviera la respiración mientras seguía luchando no era un problema, pero ¿y si con solo contener la respiración no fuera suficiente para mantener esas cosas fuera? Si esas dos armas ya eran tan crueles, seguro que Luthor tenía más planes entre manos. De repente, se escuchó la voz sabia de Shazam. Entonces, ¿por qué no pulsar el localizador en el momento en que entras? De esa forma, no importa lo que hayan configurado, todo se desperdicia, ¿verdad? Los ojos de Victor se iluminaron. La expresión de disgusto en el rostro de Cyborg aún no había desaparecido, pero su voz robótica no transmitía ninguna emoción.
Pero ¿qué pasaría si Luthor hubiera anticipado precisamente ese pensamiento? ¿Qué pasaría si la primera línea temporal en la que entras resulta ser su base real, y el momento en que te detienes a mirar a tu alrededor durante un solo segundo les da tiempo suficiente para atacarte? Los ojos de Víctor se apagaron. La mirada de Batman se desvió repentinamente hacia la cintura de Víctor. La energía de linterna amarilla, al igual que la de linterna verde, puede ser moldeada por la fuerza de voluntad del usuario para darle la forma que necesite. Podrías usar el anillo amarillo para crear un escudo protector a tu alrededor. Víctor tocó el estuche del anillo que llevaba en la cintura y negó con la cabeza con cierta incomodidad. Nunca he aprendido a hacer eso. Y para mí, es mucho más difícil que para una persona común y corriente usar un anillo de linterna verde. Esa energía o bien intenta seguir fluyendo hacia mi cuerpo y es absorbida por mí, o bien la rechazo por completo con mi fuerza de voluntad, y entonces todo se dispara a la vez. De hecho, así es como envié la señal de la linterna amarilla anteriormente. Víctor incluso abrió la caja del anillo en ese mismo instante y se puso el anillo amarillo para hacer una demostración para todos. De todos modos, tenía mucho más que ofrecerle a Raquel. Cyborg examinó el estado de Víctor y confirmó lo que había dicho. Mientras acepte la energía del miedo, nada de ella podrá escaparse. Excepto por el traje programado en el anillo, hasta la última gota de la energía restante es absorbida por sus células. Víctor miró el anillo amarillo con el ceño fruncido e intentó liberar parte de la energía que contenía para crear un objeto, tal como Batman lo había descrito. Tras un esfuerzo considerable, la superficie del anillo solo expulsó una pequeña semiesfera de luz amarilla, que luego fue rápidamente absorbida de nuevo por el cuerpo de Víctor. El espectro electromagnético emocional es básicamente un suplemento nutricional para mi cuerpo, pero eso también significa que me resulta muy difícil usarlo en estados intermedios, donde acepto la energía y la utilizo al mismo tiempo. Parecían desanimados, excepto Batman, que habló en voz baja. Entonces pasamos al plan B. Utilizamos todas las medidas defensivas que podemos implementar y les brindamos suficientes capas de protección para mantenerlos a salvo. La tristeza en el rostro de Cyborg fue reemplazada por una extraña oleada de entusiasmo proveniente de quién sabe dónde. Tendremos una batalla tecnológica directa contra el ex Luthor del otro mundo. Víctor soltó una risa algo desconcertada, y entonces Nightwing lo empujó en otra dirección a través de la vacueva. Vamos. Vamos a prepararte por completo. Shazam también lo siguió sin pudor alguno, muy contento. Llevaba tiempo sintiendo curiosidad por las zonas de almacenamiento de equipos en la vacueva. Media hora después, un Víctor completamente transformado se presentó ante todos. El traje de combate gris oscuro de Víctor, originalmente fabricado por Viltrumita, había sido provisto de todo tipo de componentes metálicos angulares. La parte superior del traje ahora tenía una armadura tipo chaleco hecha de un metal especial. Sus hombros lucían una armadura ajustada similar a la de Nightwing, y alrededor de su cintura llevaba un cinturón táctico clásico de la Batfamilia. También le inyectaron nanocápsulas comprimidas en el torrente sanguíneo mediante la tecnología de reducción de tamaño de Atem. Esas cápsulas le proporcionaron los nutrientes suficientes para rendir al máximo durante 4 meses seguidos sin comer absolutamente nada, incluso sin usar sus superpoderes. Si resultara herido, estas nanocápsulas fabricadas por Cyborg se transformarían en robots médicos a nanoescala, liberando nutrientes simultáneamente y ayudando a potenciar su capacidad de curación. Víctor ya lo había probado hace un momento. La velocidad de recuperación fue aterradora, aproximadamente 30 veces superior a su ritmo normal. Según los cálculos de Cyborg, incluso si todos los huesos de su cuerpo se hicieran añicos y sus órganos quedaran reducidos a pulpa, Víctor solo necesitaría unos 7 segundos para recuperarse por completo. Por supuesto, también consumiría hasta la última gota de nutrientes y energía almacenados en todas las nanomáquinas de su cuerpo a la vez. Básicamente, es una resurrección de un solo uso. Raquel también le había metido otro anillo amarillo en las manos. Si no ocurriera nada inesperado, la versión actual de él podría aplastar sin problemas a la versión de sí mismo de hace media hora. Nightwing había dicho anteriormente que todo este equipo cuesta al menos más de $4.000 millones estadounidenses.
En realidad, este tipo de cosas se consideran cobardía en Viltrum. Excepto por las prótesis de combate que pueden solicitar los guerreros heridos tras perder extremidades en batalla, la mayoría preferimos un estilo de lucha mucho más crudo y primitivo. Víctor, algo aturdido, alzó la mano y tocó las sombreras que llevaba puestas. Estas cosas eran tan resistentes que cientos de millones de toneladas de fuerza no podían deformarlas ni siquiera ligeramente. La capacidad defensiva del material fue sorprendente. Nightwing le dio una palmada en el hombro. Ya llevas aquí unos meses. Ahora eres un terrícola. Es hora de olvidarte de Viltrum por un tiempo. Flash Reverso, que aún vestía únicamente su traje de fricción resistente al calor, extendió los brazos hacia todos con una mirada expectante. Batman activó directamente el dispositivo y el portal apareció de nuevo. Todo está listo. Es hora de partir. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/Sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 68, Joker. Ja, Gotham otra vez. Ante él se extendía el cielo nocturno, oscuro y nublado, con altos edificios góticos y callejones profundos y sombríos. Víctor contempló la escena familiar que tenía delante y se quedó completamente inmóvil durante 3 segundos. Estaba fuertemente armado de pies a cabeza, e incluso su rostro estaba cubierto por una máscara táctica con forma de calavera. Las lentes, de un negro intenso, estaban equipadas con funciones de escaneo, capaces de detectar incluso las trampas más pequeñas y cuidadosamente ocultas en todo tipo de entornos complejos. A través de su auricular se oía un flujo constante de sonidos de alerta. Análisis de la composición del aire completado. La calidad del aire está por debajo del promedio, pero no se han detectado componentes de aerosoles de gases altamente tóxicos. No se detectaron señales de nanomáquinas. Dado que los edificios altos que lo rodeaban estaban tan juntos, Víctor decidió volar un poco más alto para tener una mejor vista. Pero en el momento en que se elevó unos 10 metros, una hilera de palabras grandes apareció justo en su campo de visión. Era una enorme pancarta blanca que colgaba entre 2 edificios altos a unos cientos de metros de distancia, con una hilera de grandes palabras escritas en pintura roja. No levantes la vista. Si ya lo hiciste, no te muevas. Al final, había una gran carita sonriente dibujada con la misma pintura roja. Parecía que la habían pintado hacía poco tiempo, con vetas rojas que goteaban hacia abajo sobre el fondo blanco de la pancarta. Giró la cabeza y vio pancartas similares colgadas en todas direcciones en la oscuridad que lo rodeaba. Aquí es peligroso. No vayas por aquí. Quédate donde estás. La pancarta tenía rostros pintados de rojo después de las palabras. Todos tenían un aspecto muy diferente entre sí, pero la mayoría sonreía. Eran sonrisas exageradas, con las comisuras de los labios estiradas hasta las orejas. Este sentimiento. Víctor sintió un escalofrío repentino recorrerle el cuerpo, y la voz grave y seria de Batman se escuchó a través del auricular. Las imágenes que se transmitían de vuelta al otro mundo a través de sus lentes tenían un retraso de aproximadamente 1 o 2 segundos. Este es el estilo del Joker. No actúes precipitadamente. No puedes dejar que tus instintos te dominen ahora mismo. Advertencia. Se ha detectado una señal procedente del espacio exterior. ¿Qué? Una intensa sensación de peligro recorrió a Víctor. Alzó la vista y vio una luz azul brillante que destellaba en medio del oscuro cielo nocturno de Gotham. Esta escena me resultaba extremadamente familiar. Incluso tienen un cañón espacial. Un gigantesco satélite con forma de pilar en el espacio exterior, apuntando directamente hacia Gotham City desde lo alto, estaba acumulando energía rápidamente en su base. En el instante siguiente, un rayo de alta energía, más ancho que la base de las pirámides egipcias, se estrelló directamente contra la posición de Víctor. El peligro despertó sus instintos de supervivencia, y Víctor deseaba desesperadamente esquivar el ataque proveniente del espacio exterior. Pero justo cuando estaba a punto de salir disparado a toda velocidad en cualquier dirección para evitarlo, las extrañas pancartas que colgaban a su alrededor y la advertencia de Batman le hicieron obligarse a reprimir ese instinto.
La densa luz azul engulló instantáneamente toda su figura. Las calles de Gotham City retumbaban con un ruido ensordecedor, y el suelo y los edificios no dejaban de derrumbarse bajo la continua explosión de alta energía. Cuando la luz azul finalmente se desvaneció, Víctor miró a su alrededor, observando todo lo que le rodeaba. A excepción de la pequeña porción de tierra que se encontraba justo debajo de él, todas las calles y edificios en una docena de manzanas a su alrededor habían sido destruidos por la explosión de alta energía ocurrida hacía un momento. El suelo se había derrumbado hacia adentro, y las rocas en el fondo del cráter se estaban derritiendo por el calor, burbujeando con una espuma negra. El ataque había impactado en un círculo perfecto, dejando deliberadamente intacto únicamente el espacio vertical donde se encontraba Víctor. Así que ese ataque orbital que incluso me hizo sentir que estaba a punto de morir fue solo una broma. De repente, Víctor se sintió mucho más alerta. Sí. Este es el estilo del Joker, pero si te hubieras movido ahora mismo, ZZZT, habrías, ZZZT. El comunicador interdimensional parecía haber sufrido algún tipo de interferencia de señal. La voz de Batman fue reemplazada por un estridente ruido electrónico. Víctor frunció el ceño y dio un golpecito en el lateral de su auricular. Tras darse cuenta de que había perdido completamente la señal, no tuvo más remedio que apagar temporalmente el sonido del auricular. Descendió con ligereza sobre el único trozo de tierra que permanecía intacto. Antes de que pudiera siquiera empezar a pensar en su siguiente movimiento, una risa aguda y penetrante resonó desde un callejón oscuro situado a varios cientos de metros a su izquierda. Jejejeje. Hacer trampa le quita toda la gracia. Ya que Batman me conoce tan bien, ¿por qué no vino él mismo? La voz aguda se tornó repentinamente increíblemente amarga y resentida, y al mismo tiempo cambió de ubicación silenciosamente, proviniendo de otro callejón a varios cientos de metros a su derecha. Hace tanto tiempo que no juego una partida de Batman como es debido. ¿Por qué no vino el Batman de tu mundo en persona? Víctor ignoró la voz que seguía resonando a su alrededor. Aunque era la primera vez que se enfrentaba directamente al Joker, sabía perfectamente cómo sacarla de quicio. Impulsó su pie contra el suelo, salió volando del cráter en llamas y se dirigió hacia la primera bandera que había divisado. ¡Ey! La voz aguda ya no era amarga, sino que se transformó en algo que sonaba casi molesto. ¿Por qué me ignoras? Víctor actuó como si no hubiera oído nada. Basándose en las tramas que había visto en los cómics, tanto si Víctor volaba hacia el callejón de la izquierda como hacia el de la derecha, era difícil saber si siquiera encontraría al Joker, pero una cosa era segura, nada bueno saldría de ello. Llegó frente a la pancarta y la rasgó con una mano. Sus lentes escudriñaron el cielo nocturno. Se ha detectado material metálico desconocido. Mientras la lente seguía emitiendo alertas rojas intermitentes, el espacio detrás de la pancarta revelaba docenas de finas líneas rojas que formaban una maraña de cables desordenada y enredada. Se trataba de un hilo metálico a nivel nanométrico fabricado con algún material desconocido. Víctor frunció el ceño y se acercó lentamente a uno de los nanocables metálicos marcados en rojo. Extendió el dedo índice y tocó ligeramente el cable con la punta de la uña. Retiró la mano y le dio un suave golpecito. El pequeño trozo de uña que había hecho contacto simplemente se partió por sí solo y cayó a la oscura calle de abajo. Aunque Víctor aún no sabía si esos hilos hechos de material desconocido podrían cortar sus huesos, al menos podían atravesar su carne con facilidad. La risa aguda volvió a oírse desde algún lugar detrás de él. Y bien. ¿No es un diseño interesante? ¡Qué lástima! Batman hizo trampa por ti. De lo contrario, por fin habría podido ver cómo luce un superhumano volador cuando lo cortan en pedazos. Esta vez, Víctor respondió directamente a las fanfarronadas del Joker. En efecto. Me abrió los ojos. Aunque seguro que no has remodelado el mundo entero, ¿verdad? Un proyecto tan grande debe haber sido bastante aburrido. La risa del Joker provino de nuevo de otro lugar. Ja 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 ja, de verdad que tienes buen ojo. ¿Por qué no intentas adivinar? La expresión de Víctor decía como si ya lo esperara. Eso significa que hay una probabilidad muy alta de que este mundo no sea la base real del Lex Luthor.
Simuló levantar su dispositivo localizador como si estuviera a punto de activarlo. En ese caso, no tengo tiempo para jugar contigo. Puedes quedarte en este mundo y disfrutarlo a solas. Ya nadie estará aquí para admirar tus trampas. Esperar. La voz femenina, aguda y penetrante, finalmente estalló de frustración. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 69, la carta. Maldito bastardo aburrido. Al parecer, Joker no había previsto en absoluto la reacción de Víctor. La risa desquiciada finalmente se convirtió en gritos de furia. Eres un superhumano que puede volar a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Un simple mortal como yo te engañó y casi pierdes la vida. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo al respecto? ¿Acaso no tienes ni una pizca de dignidad como ser poderoso? Víctor ladeó ligeramente la cabeza, y su mano derecha permaneció presionada sobre el localizador situado en el dorso de su mano izquierda durante todo el tiempo. Incluso quedándose allí para seguir hablando con ella, Víctor no tenía que preocuparse de que ella lanzara repentinamente un ataque sorpresa para destruir el dispositivo localizador que llevaba en la mano. Mientras mi mente esté despejada y piense con claridad, la dignidad es mucho menos importante para mí que seguir con vida. Es demasiado superficial definir la fuerza únicamente como el poder de volar por los cielos y ser invencible. Este mundo no es mi planeta natal, y allí la gente está acostumbrada a resolver todos los problemas con un combate físico puro y duro. Puede que sea brutal y sangriento, pero al menos no hay trampas ni complots secretos a espaldas de la gente. Ese tipo de cultura jamás permitiría que alguien a quien le gusta pelear sucio creciera y se hiciera fuerte. Pero la Tierra es diferente. Tras llegar a la Tierra, conocí a una maestra extraordinariamente poderosa. En términos de fuerza pura, supera a Batman miles de veces. Y sin embargo, mi maestra me dijo que si ella y Batman alguna vez llegaban a tener un conflicto lo suficientemente serio como para no tener más remedio que resolverlo por la fuerza, jamás se atrevería a dejar que Batman eligiera el lugar de la pelea. Es porque Batman siempre pelea sucio. La mayoría de las personas que acaban de adquirir superpoderes sienten de inmediato que, como ya no temen a las armas y misiles comunes, pueden menospreciar a todos los demás. Un virus genético, nanotecnología, magia y hechicería. Si lo único que puedes hacer es volar o resistir las balas, no eres ni remotamente inmune a estas formas mucho más avanzadas de inteligencia humana. Víctor señaló la rejilla de nanocables que tenía delante. Mi piel es lo suficientemente resistente como para atravesar continentes y soportar miles de grados de calor, y sin embargo, esta cosa, hecha de quién sabe qué, cortó mi uña sin esfuerzo. Y considerando que bien podrías tener más armas similares escondidas bajo la manga, puedo tratarte como alguien totalmente capaz de acabar con mi vida en cualquier momento. Y optar por evitar una pelea es claramente la decisión más inteligente que preocuparse por alguna idea de la dignidad de una persona fuerte, perder la cabeza, correr por todas partes buscándote y dejar que me veas caer felizmente en las trampas que tal vez hayas estado tendiendo quién sabe cuánto tiempo. Joker guardó silencio por un momento, y luego se escuchó un grito aún más frustrado. Nunca he conocido a nadie como tú. No solo eres más aburrido que Batman, sino que eres más aburrido que Aquaman, e incluso más aburrido que la Mujer Maravilla. Víctor dejó escapar una risa silenciosa. Ah. Siguen vivos. Porque, entre la gente de este mundo que intentó detenerme, no vi al Batman, Aquaman o Wonder Woman que mencionaste. También hay un Lex Luthor en nuestra tierra. Y déjame adivinar, conociendo la personalidad de Luthor, podría ser que todas esas personas, no aburridas, que mencionaste hayan sido asesinadas por él. El Joker, que ya de por sí era mentalmente inestable, pareció quedar impactado por algo al oír esas palabras. Batman no está muerto. Batman nunca morirá. Es el único en este mundo al que yo mataré. Cuando Batman finalmente caiga en mis manos, haré que ese hombre patético sufra 10.000 veces. Detrás de la máscara que cubría su rostro, la expresión de Víctor finalmente dejó ver un leve atisbo de sonrisa.
Incluso fingió mostrar interés y levantó ligeramente la mano derecha que había estado cubriendo firmemente el dispositivo localizador en el dorso de su mano izquierda. ¿Por qué odias tanto a Batman en particular? Joker gritó sin dudarlo. Porque es un gusano patético e inútil. Él debería haber sido el que muriera en primer lugar, pero estaba demasiado asustado por esa pistola. Si hubiera puesto a Bruce detrás de él, si tan solo hubiera protegido a Bruce. La voz del Joker resonó con claridad dentro de la vacueva. El lado de Víctor solo había dejado de recibir señal de la vacueva, pero la interferencia no había afectado a los demás dispositivos de su cuerpo que sí captaban señales de ese mundo. Entre todos los presentes, Oracle y Nightwing miraron con increíble asombro a la figura que estaba de pie frente a la computadora. Shazam reaccionó un momento después. Solo después de darse cuenta de que todas las miradas se habían posado en Batman, Shazam pareció comprender lo que estaba sucediendo. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Inicialmente, Batman apenas reaccionó al oír que la voz del Joker era una voz femenina aguda. Ese tipo de locura extrema y reprimida, combinada con cuerdas vocales dañadas por algún tipo de sustancia química, hacía imposible conectar la voz con ninguna persona en particular. Pero tras la serie de furiosas maldiciones dirigidas al Batman del otro mundo, la agudeza y la intensidad de sus palabras desaparecieron repentinamente, sustituidas por un sollozo que la mujer ya no pudo contener. En ese instante, la fuerza y el espíritu de una persona que jamás debería haberse quebrado ante ninguna adversidad se derrumbaron por completo. Batman aún podía soportarlo al descubrir que su padre era Batman, pero que su madre se convirtiera en el Joker. Eso no es algo que una persona común y corriente pueda soportar. Después de haber sido enemigos del Joker durante tanto tiempo y sabiendo claramente que debajo de la aparente sonrisa del Joker se escondía la misma grave enfermedad mental y el mismo dolor emocional que él mismo padecía. En la sala, la única persona que no tenía ni idea de lo que significaban esas palabras o lo que representaban fue, sorprendentemente, la primera en reaccionar. Superman de Flashpoint. Su circulación sanguínea es demasiado rápida. En cuanto dijo eso, Flashpoint Superman se abalanzó hacia adelante y sujetó el cuerpo tembloroso de Batman antes de que pudiera caer. Los ojos de Superman brillaron con un tenue tono rojo mientras usaba su visión de rayos X para comprobar de nuevo, y luego advirtió enérgicamente a todos los presentes en la habitación. Algunos vasos sanguíneos diminutos de su cerebro se han reventado debido a la presión. Necesita atención médica inmediata. Batman seguía luchando por zafarse del brazo que lo sostenía, sacando un localizador e intentando sujetarlo a su propia mano. Cyborg, abre el portal, déjame pasar. Tengo que pasar. Sin embargo, el alto cuerpo de Batman se balanceaba tanto que ni siquiera podía mantenerse en pie correctamente por sí solo. Nightwing corrió para detenerlo, pero Batman le dio un puñetazo en la cara y lo mandó volando hacia atrás. Quítate de mi camino. Te dije que me dejaras pasar. Víctor metió la mano en el pecho y sacó una segunda carta. La que había intercambiado por la carta de Batman usando el sobre de Thomas antes de partir por primera vez. En ese caso, señora Joker, quisiera entregarle esta carta. Es de alguien de nuestro mundo. El sonido agudo y cada grito cesaron por completo. Pasaron unos segundos, y Víctor oyó el sonido de pasos desordenados. Provenían de las profundidades de la Tierra, a unos 120 metros de profundidad. Sin embargo, Víctor no optó por bajar corriendo y capturarla. Simplemente se quedó donde estaba y esperó hasta que el chirrido de una bisagra de puerta oxidada al girar se escuchó en algún lugar de un edificio cercano. Una mujer con una maraña de cabello verde y salvaje, con el maquillaje de ojos negro corrido y emborronado por las lágrimas formando líneas gris oscuro por todo su pálido rostro. Aunque ya había visto el sello a través de algún dispositivo de vigilancia oculto, no pudo evitar preguntar. Esa es, ¿de quién es esa carta? Se obligó a toser varias veces con fuerza para evitar que su voz sonara tan aguda, y las palabras que salieron fueron roncas y ásperas. Víctor extendió la carta hacia la mujer que estaba de pie ligeramente detrás de él y a un lado. Es de Bruce. Bruce Wayne. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis.
Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. El Panda Rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.